Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Esta asamblea, 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz. ¿Se fijaron cómo no se levantaron los de la esquina? Esta asamblea tenía 60 diputados. No es un número antojadizo que nos hemos inventado o que se nos ocurrió en el gobierno. Esta asamblea tenía 60 diputados. Vamos a reducir el número de alcaldías del país de 262 a 44. Los municipios actuales se convertirán en distritos, que a su vez integrarán estas nuevas 44 alcaldías. Es decir, ya no tendremos 262 alcaldes, ni 262 consejos municipales, ni todos los demás colaboradores de confianza que tienen, ni síndicos, suplentes, tesoreros, gerentes, asistentes, asistente del asistente, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una serie de reformas constitucionales que contemplan una nueva división política del vecino país, además de reducir el número de diputados en la Asamblea Legislativa. 6 días después, el 7 de junio, el mandatario informaba que firmó una reforma al Código Electoral que reduce el número de diputados de 84 a 60, como era antes de los falsos acuerdos de paz, y elimina a los diputados por residuo, dejando únicamente los diputados asignados por cantidad de votos. Este hecho ha llamado la atención de la región, donde Bukele se ha afianzado por su popularidad. Decisiones como estas y distintos sectores de Honduras ya tienen varias opiniones al respecto y señalan que, al igual que El Salvador, se debería reducir el número de diputados, ya que consideran que para 128 legisladores su productividad en ese poder del Estado es poca. Estoy totalmente de acuerdo que se reduzca el número de congresistas en Honduras. 128 diputados propietarios y suplentes es demasiado para un país como el nuestro, dijo el diputado Jorge Cálix, y de igual forma su compañero de cámara del partido, Russell Tomé, manifestó que si ese es un proyecto del pueblo hondureño, tarde o temprano puede lograrlo. Entre tanto, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, explica que si bien se podría replicar lo hecho en El Salvador con el sistema actual en Honduras, no se puede. Lo que ocurriría es que la oposición sería eliminada, el partido de gobierno estaría solo, por lo que sería perjudicial. Rosenthal Hidalgo manifiesta que esta decisión no se debe tomar a la ligera, porque implicaría un reordenamiento y lo más recomendable es cambiar a un sistema de distrito para así reducir el número de diputados. Por su parte, sectores retan a los diputados que se dejen de rodeos y que legislen la reducción de curules y suplentes en el legislativo y así no tener demagogos. Sin embargo, expertos mencionan que por los momentos este tipo de decisiones están lejos que logren darse en Honduras, debido a que en la actualidad el Congreso Nacional está fragmentado y su junta directiva apenas puede maniobrar con iniciativas que no son trascendentales, mientras leyes como justicia tributaria o la adhesión del CAF están detenidas. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Vamos a hablar de varios temas con distinguidos invitados esta mañana. Hay ambiente en Honduras para reducir el número de diputados que se maneja en el Congreso Nacional de la República. Este y otros temas vamos a abordar. Está conmigo el abogado Ramón Barrios, diputado por el Partido Libertad y Refundación del Departamento de Cortés. Abogado, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl, por la invitación. Igualmente al doctor, es un honor estar aquí debatiendo frente al pueblo hondureño. Gracias. El doctor Román Morán es diputado en el Congreso Nacional por este departamento de Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras. Doctor. Muchísimas gracias, Raúl, por este espacio televisivo. Un saludo a la población hondureña y un placer
compartir con el diputado Barrios, con quien compartimos también espacio en la Comisión de Derechos Humanos. Sí, la decisión del presidente Bukele de reducir el número de diputados en El Salvador, hace poco pasamos un video, es una medida política disfrazada de la idea de ahorrar dinero para el Estado. ¿O qué piensan de eso que ha hecho Bukele, que ya genera algún debate en el país, hablando de que en Honduras hay demasiados diputados y que una reducción no le caería mal al país? Abogado Barrios. Bueno, primero decir que hay realidades y la realidad de la República de El Salvador con respecto a la realidad de la República de Honduras es diferente en el plano político. Por supuesto que una medida de disminución de diputados, de representantes al Congreso Nacional es muy popular. Y además yo creo que junto con el doctor Morán y la mayoría del pueblo hondureño vamos a estar de acuerdo. Totalmente. Ahora, hay que hacer un análisis serio, porque yo he escuchado decir, es que aquí en Honduras necesitamos que Xiomara haga algo así, o que los congresistas hagan algo así. A lo mejor estamos de acuerdo en que efectivamente, y yo estoy de acuerdo que hay que reducir el número de diputados al Congreso Nacional de la República, pero una medida como esa la puede hacer el presidente Bukele en El Salvador porque hay una concentración de poder. Esto no lo podemos negar, doctor. Decir, el presidente de El Salvador, acuérdense ustedes, casi tiene mayoría que le permite hacer estos cambios en el Congreso Nacional de El Salvador, hizo unos cambios en la Corte Suprema de Justicia y en este momento, además de que es un presidente inmensamente popular, tiene el control de la institucionalidad en la República de El Salvador. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer estos cambios que lo que podemos hacer en Honduras. Pero yo quiero dejar claro que yo estoy de acuerdo que efectivamente nuestro país puede funcionar en el Congreso Nacional de la República con menos diputados. Inclusive yo emití un tweet el día de ayer en donde decía que mi experiencia ahora trabajando en labor de comisiones, igualmente el doctor Morán está junto conmigo en una de las comisiones, podemos trabajar perfectamente con alrededor de 80 diputados al Congreso Nacional de la República y rebajar sustancialmente la cantidad de diputados suplentes. Así que las realidades políticas son totalmente diferentes. El presidente Bukele puede hacer esos cambios así, de la manera que lo está haciendo por la concentración política y el poder político que tiene, pero nosotros podemos, digamos, caminar en una ruta, en una reforma, porque es una reforma constitucional que va a necesitar 86 votos, es una reforma que necesita que conversemos, que nos sentemos todas las bancadas para poder llegar a un consenso como eso, don Raúl. Sí, doctor Morán. Bien, Raúl, saludo a la población hondureña nuevamente. El diputado Barrios ha mencionado consideraciones bastante importantes acerca de este tema que definitivamente es un tema bastante polémico. Reducir el número de diputados en realidad no está mal, me parece que la intención no es mala. Más que reducir, Raúl, lo que es la carga presupuestaria para el Estado, es reducir en sí lo que es la burocracia dentro del país. Es importante mencionar un dato, y es que el Estado en este momento tiene un presupuesto general de la República que ronda aproximadamente los 300.000 millones de lempiras. Y en salarios de diputados, en estos momentos, porcentualmente con el presupuesto general de la República, el Estado invierte el 0.08% en salario de diputados. Entonces creo que realmente el impacto no es presupuestario, sino que es un impacto más que todo en poder reducir lo que es la burocracia. Me parece que es una propuesta que tiene un trasfondo pues bastante profundo, es una reforma al sistema político. Doctor, voy a tratar de ser justo. ¿El cero cuánto? 0.87% aproximadamente. O sea que lo perciben los diputados no es tantísimo. No es ni siquiera el 1% en salarios, estamos hablando de salarios. Sí. ¿Verdad? Evidentemente el presupuesto del Congreso Nacional ronda los 2.000 millones de lempiras, pero en salarios se va aproximadamente entre 180 y 200 millones al año. Comparado con 300.000 millones del presupuesto general de la República, creo que representa aproximadamente el 0.08%. Entonces, es una reforma, podría llegar a ser una reforma bastante importante. Claramente hay que tomar en cuenta varias aristas.
que pueden ser importantes. Ya hablaba el diputado Barrios acerca de lo que es la concentración de poder que esto podría provocar, y es algo que nosotros tenemos que prestar mucha atención, porque reducir el número de diputados podríamos generar, en vez de mejorar, podríamos generar que el poder dentro del poder legislativo, valga la redundancia, se concentre en uno o en dos partidos políticos. Y esta situación podría deteriorar lo que es la democracia en el país. Si es difícil llegar a consensos con 128 diputados y el presidente del Congreso en este momento está obligado a poder generar los consensos necesarios para poder conseguir los votos para aprobar X o Y ley, con 60 diputados sería muchísimo más fácil, Raúl, y invitados que están el día de hoy. Porque con 60 diputados sería mucho más fácil negociar para poder aprobar proyectos de ley en el Congreso Nacional. Entonces, es una propuesta que hay que verlo desde varios puntos de vista, pero considero que dentro del Congreso Nacional sí existiría el ambiente para poder disminuir lo que es la cantidad de diputados. Ya se han manifestado diputados de varias bancadas a favor, entonces pues habría que ver y esta propuesta no se quede en simple populismo, sino que llegue un diputado verdaderamente presente el proyecto de ley, verdaderamente haga el lobby político necesario para poder aprobar este proyecto, y yo considero que tendría el respaldo de la mayoría de las bancadas, Raúl. Sí, también está el abogado Kenneth Madrid, coordinador de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, CJ. Abogado, bienvenido, y comentarios sobre esto de que hablábamos al inicio, de que Bukele baja a 60 diputados en El Salvador y ya genera reacciones aquí en el país. Sí, un gusto, licenciado Raúl Valladares, por estar acá en el programa con sus distinguidos panelistas. Sin lugar a dudas que este tema, pues obviamente genera diversas opiniones en el país, y que pues reducir el número de diputados ha sido un tema que quizá ya en las últimas décadas siempre ha estado rondando en las diferentes legislaturas que han estado en el país. A mí me gustaría que este tema siempre sea tocado en el marco de un paquete de reformas que deberían haber en el país, porque como bien lo han manifestado los invitados, si bien hay ambiente para que pueda reducirse el número de diputados, no es tan significativo el hecho que reduzcan los diputados. Y hay dos temas importantes que a mí me gustaría abordar en este tema. Uno es que la reducción de los diputados debe ser visto en un tema de un marco trascendental, de un pacto político, para que el Estado se reordene y sea obviamente no solo visto desde el punto de vista del Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo, en el marco de un reordenamiento. Quisiéramos ver unas reformas a la Ley de Servicio Civil, en el cual obviamente haya un pacto político para fortalecer el ingreso, la permanencia, los traslados para el sistema burocrático del país, y que obviamente pues ese paquete de reformas conllevaría a que ya las personas no sean nombradas de dedo en el Poder Ejecutivo, sino que obviamente llevasen la carrera de la administración pública con un respeto debido a este tema. Entonces, en el marco también de otro paquete de reformas del aparato burocrático, de reducirlo sustancialmente. Nosotros hemos sido muy críticos año con año de que el presupuesto general de la República debe de llevar una disminución consensuada a lo largo de los años. No puede seguir aumentando desproporcionadamente, sino que hemos manifestado que el gran empleador del país es obviamente el sector privado, y que ya el gobierno no puede seguir empleando desproporcionalmente a los activistas políticos de X o Y partido, ¿verdad? Que ganen distintamente. Debe irse reduciendo considerablemente, automatizar ciertos procesos que vayan encaminados a mejorar la administración pública. Y en ese sentido, solo si va encaminado hacia esa medida, se justificaría una reforma encaminada en ese sentido. Y en la segunda peculiaridad que nosotros lo vemos este tema, es que recordemos que en El Salvador se han eliminado los diputados por residuo o cociente electoral también, y ese es un tema muy delicado que tenemos que verlo en el país. Ahora que tenemos 128 diputados, esa representación por residuo y cociente electoral tiene su fundamento, porque es la representación de las minorías. Cuando solo hay una representación que llega al hemiciclo legislativo, el diputado más votado, prácticamente las minorías dejan de tener una representación en el Congreso Nacional. Y esto es importante verlo desde el contexto que
el Congreso Nacional por eso tiene una representación muy amplia de diputados, porque ahí se ven representadas esas minorías que obviamente nosotros vemos siempre al momento de las elecciones generales y vemos, pero ¿por qué sale estas personas de los partidos minoritarios si hay otras personas de partidos que tienen mayor caudal con mayor cantidad de votos? Precisamente es por el pensamiento pluralista que debe haber en el hemiciclo legislativo y que es necesario en una democracia representativa como la nuestra, que lo manda la Constitución, escuchar a todos los sectores del país, a todos los sectores que la Constitución manda esa representatividad, y por lo tanto si redujésemos el número de diputados, esa representatividad seguramente que manda la Constitución no la vamos a ver reflejada en el hemiciclo legislativo. Es un tema que ahora que está nuevamente en la discusión de toda la sociedad y de los ámbitos políticos. Hay que repensarlo bien, hay que repensar la forma en que las minorías también deban de estar representadas, porque efectivamente hay muchos grupos vulnerables en el país que se representan a través de esas minorías y es necesario escucharlo, pero es necesario tener ese punto de vista. Y en este primer análisis, bajo el argumento que nosotros hemos visto, este tema solo se justificaría si va enfocada hacia una reforma estructural completa del Estado y bajo no eliminar siempre la representación de las minorías, porque es importante en una democracia escucharnos a todos. Sí, antes de dar la palabra me dice Carolina Gómez Zelaya: hola Raúl, no solo es importante reducir el número de diputados, sino la calidad y producción de los mismos. Y también me dice el abogado Antonio Rosa, que es conocido por nosotros los amigos como Toño Morro: buen día Raúl, como el colega abogado Barrios es un buen audaz en sus posiciones, lo veo con su posición que no se ocupa ratificación, le pido escudriñe la Constitución que nos rige. Creo que estableció 81 diputados, Montoya y Callejas nos encaramaron 128. Le pregunté a Montoya de manera coloquial por qué tanto animalero es que hoy los hacendados quieren ser diputados, me contestó. Sí. Folclórico bueno, siempre, Toño, ¿no? Sí, no, eso es una reforma constitucional. Claro. Decir, necesitamos no solamente 86, sino que la ratificación en el año subsiguiente. Digamos que ese es el trámite parlamentario. Pero, mire, más allá de la cantidad, yo siento que lo que hay que cambiar en Honduras es la calidad de los parlamentarios que llegamos al Congreso Nacional de la República. Y aquí también yo quiero decir que el electorado, que los ciudadanos y las ciudadanas de este país también tienen que entender una reforma en el sentido de quién eligen para su representante en el Congreso Nacional. Mire, un congresista no está para conseguirle chamba a los activistas del partido. Un congresista no está para repartir dinero público en sus comunidades. De acuerdo. Así debería ser. Un congresista no está para ser una especie de intermediario entre los activistas del partido para colocarlos en la administración pública. A lo mejor esto que estoy diciendo no es políticamente correcto, pero uno debe ser responsable con sus electores, ¿no? Yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de este país deben entender que la función de un legislador, la función de un congresista, la función de un parlamentario es crear, reformar, derogar y excepcionalmente interpretar la ley en el Congreso Nacional de la República. De acuerdo. Y para eso se necesitan ciertas cualidades, y hay que decirlo así. Mire, yo tengo un proyecto de reforma en el Congreso Nacional de elevar la calidad educativa de los congresistas, de los parlamentarios, por lo menos que tengamos educación secundaria. Yo creo que los índices de educación, de instrucción formal, a lo largo de los años, una cuestión era lo que se legisló en 1982, pero yo creo que ya en el 2023, 2024, 2025, que vayamos al próximo torneo electoral, yo creo que a un diputado, por lo menos al Congreso Nacional, debemos de pedirle que tenga educación media. Yo creo que ha llegado el momento de elevar el nivel educativo, y eso va a elevar el nivel de la calidad de los proyectos que podamos presentar en el Congreso Nacional de la República. Ahora mismo existe una especie de medición cuantitativa.
Es decir, si usted presenta proyectos como el Día de la Baleada, el Día de la Mariposa, el Día de la Pastelito, entonces cuantitativamente lo miden y usted presenta 10 proyectos y no es cierto. A veces usted puede presentar 20 proyectos, no llega en todo un mes al Congreso y su nivel de análisis y debate en el Congreso Nacional es muy malo. Así que me parece, y yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el abogado Madrid, que está bien, y yo vuelvo a reiterar que estoy de acuerdo que bajemos, porque el Congreso puede funcionar efectivamente, mire, solo con los diputados, con los 128, con que usted tenga unos 20 por si se enferma uno de los 128. 20 suplentes. Sí, 20 suplentes, usted sale muy bien, pero me parece que debemos elevar el nivel de la calidad de los parlamentarios que estamos en el Congreso Nacional de la República. Sí, aquí me dice don Emilio Jazmún, los salarios de los 128 diputados propietarios y 128 suplentes ascienden a 288 millones anuales. Imagínate, Raúl, que solo eliminando los suplentes esos recursos se invertirían en salud y educación. El otro tema es la poca producción que realizan los diputados. El 80% de proyectos que llegan al Congreso los envía el Ejecutivo. En consecuencia, la eficiencia de la producción es negativa. Solo quisiera mencionar algunos datos que también son relevantes para poder ponernos en contexto cómo está Honduras en comparación con el mundo. Quiero mencionar un dato que me mandó un seguidor en una red social, donde él establece que en Italia existe un diputado por cada 78,000 mayores de 18 años. En Alemania existe un diputado por cada 80,000 mayores de 18 años. En Costa Rica hay un diputado por cada 70,000 mayores de 18 años. Y en Honduras hay un diputado por cada 50,000 mayores de 18 años. Entonces, reducir el número de diputados es una propuesta que evidentemente es factible y que en comparación con países del mundo tenemos una mayor proporcionalidad de diputados en comparación con la población. Sin embargo, quisiera reforzar lo que decía el abogado Madrid y lo que decía también el abogado Barrios, que la reforma no tiene que ser solo parcial, sino que tiene que ser una reforma integral, en la cual integremos algunos otros aspectos que son sumamente relevantes para poder avanzar como país. Lo importante, ya lo decían, es la calidad de los diputados, más que la cantidad o el salario, lo importante es la calidad. Pero ¿cómo podríamos garantizarle a la población hondureña que la calidad de los postulados es la óptima para que esta calidad se traduzca en el Congreso Nacional? Hay varias reformas de ley que deberían de emprenderse. Por ejemplo, reformar el periodo de reelección de los diputados. Yo considero que con 2, 3 periodos que un diputado esté, es suficiente tiempo o espacio para que un diputado pueda emprender una agenda legislativa en pro del beneficio de lo que es la población hondureña. De igual forma, crear en el Congreso Nacional una reforma para poder establecer requisitos mínimos para poder ser diputados. Actualmente la Constitución de la República establece que tenemos que ser mayor de 21 años y tenemos que ser hondureño para poder optar a un cargo de elección popular dentro de este poder legislativo. Y simplemente saber leer y escribir. Y simplemente saber leer y escribir. Pero eso no nos está garantizando que los diputados que llegan a este poder del Estado tengan las condiciones óptimas y tengan lo que es el conocimiento para poder abonar y poder aportar a los grandes debates que se resuelven en lo que es este poder del Estado. Entonces creo que establecer esos requisitos mínimos es sumamente importante, una carrera profesional sin lugar de denigrar, sin intención de denigrar a las personas que no tienen una carrera profesional, que ya sabemos que por diferentes circunstancias en el país hay personas que no pueden estudiar. Creo que tener un título universitario le garantiza a la población que la persona que nos está representando en este poder del Estado va a tener los conocimientos mínimos para poder generar un debate de altura. Abogado Kenneth. Eso es complicado, ¿verdad? Porque efectivamente yo... Solo lo interrumpo con algo y voy a aprovechar que están ellos dos de diputados aquí. Cada vez que vienen diputados les digo, nunca he sido diputado. Si fuera diputado, que no creo que lo sea, pónganle una ley que no se le pueda dar una licencia de conducir a alguien que no haya pasado la educación secundaria. Eso es una humilde propuesta. Tantos muertos, tantos accidentes todos los días en este país. Cualquiera tiene una licencia, cualquiera anda un camión, cualquiera anda una rastra, cualquiera anda un microbús, un rapidito, y por eso tantos muertos en Honduras.
Y estoy aprovechando que están ellos y que estamos debatiendo esto. En Honduras, el que no ha pasado de la educación, no le den una licencia, hombre. Bueno, perdón. Ocupa una gran reforma ese tema, ¿verdad? Ocupa una gran reforma en Honduras ese tema, el tema de vialidad y transporte ocupa una reforma fuerte. Desde el sistema de cómo a usted le decomisan la licencia, los países desarrollados ya no le quitan su documento a usted, ¿verdad? Bueno, y aquí en Honduras, no estamos saliendo porque estamos hablando, la licencia está vencida, no hay renovación. Eso pasa en Honduras. No hay renovación de la licencia. Cierto, de acuerdo. De acuerdo. Pero ojalá sea un tema también, ¿verdad? Para el diputado, un gran fácil con un código de barra, ¿verdad? Exactamente, es un gran tema y ahora una licencia debe ser digital, ¿verdad? Debe estar en todo, siempre, y no simplemente ahora un cartón, ¿verdad? Debe de avanzarse mucho en eso. Los juzgados de tránsito deben implementarse, hace mucho tiempo están en la ley y deberían tener ya un proceso específico, rápido, efectivo, tantas cosas que hablar. Ahora, en el tema que nos ocupa, sin lugar a dudas que el tema de generar cambios en la forma de poder elegir a los diputados y sus requisitos, sin lugar a dudas que fuera esencial tener personas con mayor capacidad de poder generar anteproyectos de ley, realidad nacional. El detalle es que si se involucran varios requisitos ahí, van a tener inmediatamente recursos de inconstitucionalidad porque se restringe la capacidad de elegir y ser electos y sin lugar a dudas que se declararían con lugar, ¿verdad? Por los antecedentes que hay en el sistema interamericano también de derechos humanos, varios temas que hay sobre esos casos. Pero bueno, yo creo que también la forma de ver esto desde otro punto de vista hay que incentivar a los jóvenes, hay que incentivar a la academia, a los muchachos que tienen obviamente, que han estudiado un poco más, que no se vayan del país, que se involucren en política, que les sirvan al país y los partidos políticos tratar de democratizar un poco más este tema de la inclusión de los diputados. Mire, no solo es el tema de ver cómo se reducen los diputados, es el tema de democratizar a lo interno de los partidos políticos la forma en que se llega para poder ser diputado. A mí, aunque me digan, y se los digo por conocimiento propio, aunque me digan que es democrático la forma de ser diputado, no es cierto. En los partidos políticos existen sus argollas dentro de los movimientos y se determina quién va a la contienda interna. Sí. Y eso realmente debería abrirse, debería ser plural, debería haber una cuota participativa libre para que el que quiera aspirar a ser diputado dentro de los barrios y colonias simpatizantes pueda llegar y pueda acceder. Hay muy buena gente, hay gente joven que ha estudiado bastante y que no tiene la oportunidad de poder llegar a estos espacios y poder generar estos ambientes de opinión muy elemental para que obviamente pueda participar en política. Y otro aspecto que quisiera apuntar en lo que ustedes estaban en este momento señalando es que dentro del hemiciclo legislativo siento yo que desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, no se trabaja en el tema de poder educar a los diputados en técnicas parlamentarias, en debate. Sí, simple y sencillamente muchas de las personas que han llegado al hemiciclo legislativo, y no lo digo desde ahora, diputado Barrios, sino desde hace mucho tiempo atrás, obviamente esa cultura de poder enseñar técnica legislativa, debate, trabajo en comisiones, se ha abandonado, ¿verdad? Y obviamente que tal vez por la formación que tenemos los abogados tenemos mayor facilidad para ello, pero definitivamente que ahí llega pluralidad de todo y le tocará al Congreso Nacional, en la medida que van llegando diputados que no son abogados o que tienen una formación no universitaria o aún media no cumplida, tratar el Congreso de empujar y de formar a estos diputados para que obviamente arranquen en esa producción legislativa y tratar de llevar como una educación continua ahí en el momento para que esa producción se vuelva y que tengan ese contacto con sus ciudadanos, de crear esas mesas participativas a lo interno de los departamentos, de los municipios, pero uno ve, como dice usted acertadamente, diputado Barrios, que el diputado se vuelve un tramitador del Poder Ejecutivo en el departamento, se vuelve un tramitador de algunos aspectos con instituciones centralizadas y descentralizadas, y ese no es el papel del legislador. El papel del legislador es llevar el proceso de promulgación de la ley en el Congreso Nacional, de buscar con sus comunidades las iniciativas de ley que puedan producir resultados satisfactorios, y realmente uno quisiera ver que ese diputado que representa a ese departamento tuviese ese contacto, como yo sé que usted lo hace,
y seguramente el diputado Román también, que tengan ese contacto con las comunidades y generen ese ambiente de participación, de conversación, pero yo sé que muchos diputados no lo hacen. Desde que son electos no vuelven a platicar con las bases de su departamento y no se vuelve a realizar ese aspecto. Pero creo que también el Congreso Nacional debería tener ese aspecto elemental y por eso yo sé que el tema de los números de diputados es elemental, pero también es necesario otros aspectos que vengan desde la raíz del Congreso Nacional para tratar de fortalecer algunas carencias con que los diputados llegan al Congreso Nacional. Fortalecer la cultura parlamentaria. Fíjese, Raúl, que el abogado Madrid toca un tema importantísimo. Yo presenté un proyecto de ley. Mire, a los 18 años se adquiere la ciudadanía en el país. Nosotros normalmente estamos vinculados creyendo que a los 18 años obtenemos una cédula, pero hasta ahí. Pero en realidad, a los 18 años, según la Constitución de la República, lo que adquirimos son derechos políticos. Sí. Contrario a los 21 años, que lo que adquirimos son los derechos civiles. Así es. Son dos cosas distintas. Sí. A los 18 años usted pasa a ser un sujeto político de la República de Honduras. Tiene derechos políticos. Yo me acuerdo que presenté un proyecto de ley el año pasado, que los muchachos en el colegio y en la universidad, en vez de seguir haciendo el famoso examen del himno nacional, que no está malo, pero que lo hacemos en la educación primaria, lo volvemos a hacer en la educación secundaria y lo volvemos a hacer en la universidad. O sea, ese examen del himno lo hacemos 3 veces. Entonces yo decía y presenté el proyecto de ley para que en la educación secundaria, en realidad los muchachos hicieran un examen mínimo básico de la Constitución de la República. Excelente. Que más o menos en el sentido de que usted decía, porque a los 18 años lo que adquirimos es la ciudadanía política y adquirimos deberes y derechos políticos. Y eso implicaría el derecho que usted tiene a partir de los 18 años. Esta es una población joven, 30%. Están no más de 35 años en Honduras. Entonces, a partir de los 18 años, usted es un sujeto político de Honduras y podríamos elevar el nivel de la calidad del ciudadano. ¿Qué implica ser ciudadano y qué implica el desarrollo de la ciudadanía en el país? A mí me parece, y yo creo que sí estoy de acuerdo, que este tema de la reducción de los diputados per se solo, digamos, no genera mayor transformación política en el país. Tiene que verse en un desarrollo integral, con la creación de distritos electorales, por ejemplo, para el tema de la representación política. Platicábamos con el doctor Morán, por ejemplo, que ya es momento, me voy a meter aquí en problemas, doctor, que el departamento de Cortés, de acuerdo a su densidad poblacional, deberíamos de tener la misma cantidad de representantes en el Congreso que tiene Francisco Morazán, por ejemplo. No se ha hecho esa nueva medición. Entonces, a mí me parece que, y vuelvo a reiterar... Yo no lo veo problema porque usted tiene razón, es la verdad. No, sí, pero hay cuestiones políticas que enfrentarse a la clase política aquí en Tegucigalpa no es fácil para nosotros que somos del interior. Pero, y yo que soy del departamento de Cortés, el departamento de Cortés representa alrededor del 52-53% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada 100 lempiras que se producen en el país, 52, más de 50%, viene del departamento de Cortés o de todo el Valle de Sula. Entonces a mí me parece que solo la disminución per se, como lo ha establecido el doctor Morán, no representa mayor impacto en reducción de dinero del presupuesto general de la República. La clase política obviamente mandaría un buen mensaje, un buen símbolo, rebajar el Congreso y a lo mejor quien ha estudiado mejor este tema es el doctor Madrid, puede funcionar perfectamente con 80, 90 y no necesitamos 120. Cada uno de nosotros no necesita un suplente. Es decir, el Congreso debería tener un staff de unos 20, 25 suplentes y podríamos salir y solo pagar por dieta. Igual sigo pensando en una reforma a nivel, don Raúl, de las alcaldías municipales. Usted solo necesita el alcalde. El gobierno legislativo, que son los regidores, deberían de sesionar 1 o 2 veces por mes y pagarles por dieta. Entonces yo creo que la reforma, como dice el doctor Madrid,
no debe verse solamente, aisladamente en la reducción de diputados, sino una gran reforma política con impacto electoral, sobre todo un tema electoral que es la reforma del servidor público, la reforma de ley de servicio civil. Solo me gustaría dar un dato, Raúl, en relación a lo que mencionaba el abogado Madrid. El presidente del Congreso Nacional, el presidente Redondo, mencionó el año pasado que se estaba trabajando en crear un convenio con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para crear lo que es el diplomado legislativo, creo que se llama, para poder fortalecer lo que es la cultura parlamentaria en el país. Y de esta manera que aquellas personas que quieran optar para poder ser diputados en el país tengan que pasar por este curso o diplomado legislativo que estaría brindando la Universidad Autónoma, y de esta forma garantizaríamos que las personas que lleguen al Congreso Nacional tengan esos conocimientos mínimos de cómo crear una ley, de cuándo se deroga una ley, cuándo ocupas mayoría calificada, cuándo ocupas mayoría simple para poder hacer una correcta situación dentro de lo que es el Congreso Nacional. Entonces, solo en aras de la transparencia, quería mencionar ese dato. ¿Cuándo presentar una moción? ¿Cuándo no hacerlo? Etcétera, ¿verdad? Esos temas de la técnica parlamentaria. Este tema de la ratificación del acta es un problema. Exactamente. Mire, yo tuve problema porque yo dije el otro día, y quizá voy a abusar de don Raúl para... Yo dije de la cuestión de la ratificación del acta. Mire, lo de la ratificación del acta son dos cosas diferentes. La Constitución de la República establece en su articulado que una vez aprobado el proyecto de ley, el Poder Legislativo está vinculado con 3 días para enviarlo al Poder Ejecutivo. Que se sancione la Mire, cuando la Constitución de la República le establece días y plazos, usted no puede, digamos, en una ley secundaria, minimizar esos plazos. Claro. Entonces yo dije, mire, nosotros estamos vinculados con la Constitución, cuando el constituyente nos dijo que tenemos que reunirnos el 25 de enero, es el 25 de enero, no el 26 ni el 24. De acuerdo. Entonces, cuando nos dice que debemos enviar ese proyecto a los 3 días, son 3 días. Entonces, cuando usted va a la norma secundaria, lo que dice es que cuando se convoca a una sesión, debe aprobarse lo que se aprobó en la sesión anterior. Y yo establecía, muy bien, pero hay sesiones en donde usted aprueba proyectos de ley y hay sesiones donde usted no aprueba proyectos de ley. De manera que cuando hay una sesión donde usted acuerda o aprueba un proyecto de ley, inmediatamente la próxima sesión no puede celebrarse después de 3 días, porque estuviera desobedeciendo al constituyente que le dijo que una vez aprobado el proyecto de ley debe enviarlo dentro de los 3 días siguientes. Yo he propuesto una reforma en el sentido que cuando haya una sesión de que se apruebe el proyecto de ley, se convoque inmediatamente o el acta se ratifique en la misma sesión o dentro de los 3 días para calzar con ese día 3 días que nos dio el constituyente. De acuerdo, eso calzaría muy bien para evitar todo lo que ha sucedido. El presidente del Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal, ha dicho en las últimas horas que de llegar a reducir el número de diputados en Honduras, el actual sistema, la oposición va a desaparecer. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Mire, ese tema es fundamental. Mire, acá es una reforma constitucional. Acá estamos hablando y debatiendo este tema, pero este tema de reducir diputados pasa por un pacto político. Acá obviamente no lo puede hacer Libertad y Refundación solo, no lo puede hacer el Partido Salvador de Honduras solo. Y qué bueno. Sí, y qué bueno. Exactamente, por la forma en que está distribuido el Congreso Nacional, ¿verdad? Y no lo puede el Partido Liberal solo ni el Partido Nacional solo. Requiere de un gran pacto político en el Congreso Nacional a efecto de que todos estén de acuerdo. Si se sientan en la mesa y no se ponen de acuerdo, no hay nada. Aquí no pasa nada y todo continúa igual. Y yo creo que el mensaje de Gianni Rosenthal pasa por lo siguiente. Pensemos en el vecino país de El Salvador, y creo que lo está haciendo de la manera en El Salvador. Se reduce el cociente electoral y diputados por residuo. ¿Qué pasa, Raúl? Así como está Nayib Bukele de arrasador en El Salvador,
No haber oposición. Prácticamente, Más presidente. prácticamente, Más presidente. prácticamente esos 60 diputados los saca Sí, lo saca. completo, ¿va? Completo. Con esa gran popularidad que Sí, tiene, totalmente. saca los 60 diputados en el Congreso, entonces desaparece. La oposición. Entonces pensemos, y yo creo que lo está haciendo el abogado Yanni Rosenthal en una homologación de lo que sucedería en Honduras, y reduce el número de diputados. Viene acá un presidente. Quedo en el aire, dije Yanni. Entonces va a la oposición. No, entonces, pero hay que- entonces creo que lo está viendo en ese punto. Y yo diría que la reforma que ha habido en El Salvador es válido reducir los diputados, pero estoy en contra de que se haya eliminado el diputado por residuo o cociente electoral. Yo soy un fiel defensor, Raúl, discúlpeme, de la representación de las minorías. Deme un minuto. Don Reinaldo Ecónomo, exdiputado del Partido Nacional por el departamento de Cortés, desea participar. Buenos días, don Reinaldo. Gracias. Buenos días, Raúl Valladares. No estoy viendo claramente la imagen porque alguien está bloqueando la imagen, pero sí estoy escuchando. Tengo entendido que está el abogado Ramón Enrique Barrios, que es un extraordinario catedrático y profesional del derecho, igual que el abogado Kenneth Madrid, quien él y su familia tienen una gran historia en la vida de la abogacía y el derecho, así que no lo estoy identificando más que por la voz, porque no estoy viendo, han bloqueado la imagen del canal en el cable donde yo estoy. Pero quiero referirme respetuosamente al tema del tema de los diputados, sobre la reducción, en el cual yo sí estoy de acuerdo, pero estoy más de acuerdo en algo que debe suceder y que lo presenté el año 2021, Raúl, y ahí mismo en su foro, Raúl, lo fui a exponer. No podemos seguir permitiendo que se sigan reeligiendo diputados haraganes, barzones, parásitos legislativos que han llegado al Congreso Nacional por 4, por 8, por 12 o 16 años y no han presentado una tan sola iniciativa, una moción o un proyecto que beneficiaba a Honduras, a su departamento o a su ciudad. Y cuando digo esto, yo voy más allá todavía y le propongo respetuosamente al presidente, al diputado Redondo, mire, exponga a los diputados haraganes, mes a mes, ponga en una conferencia de prensa quién llegó al Congreso Nacional, quién presentó iniciativas, quién debatió, quién presentó mociones, porque no podemos seguir así, por Dios santo. Miren, cuando yo me convertí en diputado, por cierto, el diputado con la mayor cantidad de votos en mi partido en una elección interna, yo hice un compromiso con mi familia y conmigo mismo, convertirme en un diputado beligerante. Y en los 4 años que tuve diputado salí como el mejor diputado y la mayor producción legislativa en los últimos 4 años. ¿Sabe cuántas iniciativas presenté? 180 iniciativas. Y no era de la argolla y de la cúpula, y usted lo sabe muy bien, Raúl. Nunca fui de la argolla y de la cúpula, y usted lo sabe muy bien, y aún así presenté 180 iniciativas. Pero no solo las presenté, sino que me dediqué a trabajar para que se dictaminaran, como la ley de donaciones que trabajamos junto a la Cruz Roja, como el tema de los antecedentes penales que hoy se pueden sacar en línea, como la donación que se le hizo a la Municipalidad de Omoa. Eso y muchas otras cosas más hemos hecho. Entonces yo le pido que hay que hacer 2 grandes reformas. Número 1, reformar lo que es aquello que rige el Congreso. ¿Por qué? Porque también los presidentes de comisiones, se nombran presidentes de comisiones, no se reúnen, no dictaminan, engavetan los proyectos. ¿Cómo es posible que pueden tener un presidente de comisión que durante un año no se ha reunido? Eso no puede pasar, entonces tenemos que tomar decisiones trascendentales. Sí estoy de acuerdo con que haya reducción de diputados y sí estoy de acuerdo con que no se reelijan los diputados que no les sirven para nada al país, que no son productivos. Yo le voy a decir, en mi departamento yo he visto diputados, por ejemplo, en mi partido, a Leda García Pagán, al doctor Yar, haciendo pronunciamientos en pro del país. También por otros partidos como Ramón Enrique Barrios, que es un diputado beligerante, Edgardo Castro, Samuel Madrid, Shirley. Esos diputados sí le ayudan al país, pero diputados que van a dormir
Y mire, con todo respeto a lo que voy a decir, voy a contarles rápidamente lo que pasó en una sesión que estaba presidida por Antonio César Rivera Calleja. Un diputado que parece fantasma o espíritu y nunca llega a sesiones, ese día llegó. ¿Y sabe qué pasó? Levantó la mano al diputado y le dice al diputado, qué bueno que el diputado tal va a poder participar, tiene el uso de la palabra. Y de manera jocosa el hombre lo que hizo es que levantó la mano, pero porque estaba bostezando, no porque estaba pidiendo la palabra. Entonces no podemos seguir con diputados que no solo van a hacer el ridículo, sino que no le benefician al país. Por eso, Raúl, respetuosamente le pedí la participación, porque no podemos seguir reeligiendo diputados. Y es el momento del despertar de la gente. No pueden seguir reeligiendo a estos diputados. Mi labor como legislador está presentada en 4 años. Hoy se lo puedo garantizar que difícilmente van a poder superar las 180 iniciativas. Pero no se trata de cantidad, sino de calidad. Yo he visto los debates, como me acuerdo una de las primeras mociones que presentó el abogado Barrios en el Congreso. De eso se trata, de presentar cosas que beneficien al país. Por eso hoy alzo mi voz. Estoy de acuerdo con la reducción de diputados, pero estoy más de acuerdo con que no se reelijan los diputados haraganes e improductivos en el Congreso Nacional, Raúl. Así que, la verdad, muchas gracias por la participación y felicito a los que están en el foro de Canal 11. Gracias, don Reinaldo Economo. Antes de la pausa y después ellos van a comentar, me dice don Antonio Velázquez, buenos días, saludos a los invitados. Mi pregunta es si el reducir el número de diputados va a reducir la corrupción y mejorar la calidad de vida de los hondureños, o qué es lo que se necesita para invertir correctamente en el presupuesto nacional, dice don Antonio Velázquez. Por aquí también me escribe el abogado Marcio Zúñiga, me dice el abogado Zúñiga, buen día, me surge una interrogante en el caso de reducción del número de diputados. ¿Cómo quedarían los diputados que integran el Congreso Nacional de la República por cociente o residuo? Y también aquí, buenos días, los diputados deben ser electos por distritos para que esos departamentos estén mejor representados. En un distrito cubre, por decir, 4 ciudades, entonces proyectarían mejor los candidatos. No puedo leerlos todos, agradezco a la gente. El abogado Magnil desde Estados Unidos, buenos días, dicen que está bien la reducción del número de diputados, pero ¿quién va a presentar el proyecto? O solo se dice en medios, pero no en la realidad. Esto ayudaría a que un montón de diputados improductivos queden fuera. No se trata del gran impacto económico, sino el no estar manteniendo inoperantes. Comentarios sobre lo que decía Economo. ¿Usted cree que los políticos hondureños estarían a aprobar una reforma así como la que hicieron en El Salvador? Y alguien preguntó ahí, ¿quién va a presentar una moción para la reducción de diputados? Mire, no es la primera vez que se presenta. Este no es un debate nuevo en Honduras, y yo les puedo asegurar que ya hay antecedentes de que se han presentado estos proyectos de ley. Pasa que uno debe serle sincero al pueblo hondureño. O sea, yo puedo ser populista en este momento y decirle, yo voy a presentar ahorita que lleguemos en julio, la reducción de diputados. Mire, si no nos hemos puesto de acuerdo en temas más sencillos en el Congreso Nacional de la República, de verdad, porque esto choca con la clase política. Sí, claro. Es decir, los 128 diputados propietarios y suplentes, y yo presento este proyecto de ley, o cualquiera de diputados presenta, atenta contra los intereses de los mismos 128 diputados. Totalmente. Yo creo que, y lo platicábamos ahorita, nunca como antes, quizá en los últimos 12 años, este Congreso Nacional de la República realmente es representativo de la sociedad hondureña. De acuerdo. Ningún partido, ni mi partido, y me parece que es sano, tiene la mayoría, digamos, para lograr por sí solo sacar una ley. Eso nos obliga a tener una madurez política para sentarnos y llegar a los grandes consensos. Nunca como hoy este Congreso tiene la coyuntura de mandar un buen mensaje a la sociedad hondureña, que la clase política representada en el Congreso Nacional somos capaces
de sentarnos y más allá de las divergencias, confluir en las convergencias que tenemos en pos de Honduras. Yo solo quisiera mencionar, Raúl, que para poder fortalecer la democracia y que la democracia sea un sistema que realmente funcione en un país, se necesitan de pesos y contrapesos. Si no hay contrapesos, entonces puede haber abuso de poder. Y concentrar el poder en una pequeña cantidad de personas es peligroso, y ya lo vimos en el pasado. Con una pequeña cantidad de diputados en el Congreso Nacional, el Partido Nacional creo que tenía aproximadamente 66 diputados. Creo que andaba entre 60 y 66, tenían mayoría simple, y con 66 diputados aprobaron lo que son las sedes, aprobaron lo que es una reforma al Código Penal, aprobaron, junto al Partido Liberal, se aumentaron los salarios, junto al Partido Liberal también, diputado Barrios, se logró que todos los suplentes estuvieran integrados y que todos los suplentes ganaran el 60% de lo que ganan los diputados propietarios. Lo hicieron en diciembre, después de que habían perdido las elecciones. Entonces, es importante mencionar qué hubiese pasado si el Partido Nacional hubiese tenido mayoría calificada. Mire, hubiesen reformado la Constitución a su antojo. Dice Carlos Martínez. Entonces, los contrapesos son importantes en un sistema democrático. Dice el colega Carlos Martínez, exdiputado del Partido Liberal, que Yuri Sabas ha presentado 3 veces la reducción de diputados en los últimos 3 congresos. Sí, es cierto. Por eso yo dije en mi participación que no es un tema nuevo también. Coincidimos, yo les dije que por lo menos este tema se ha tocado en los últimos 20 años unos 4 o 5 veces. Sí, no es un tema nuevo. Y al final yo pienso que, y coincido con algunos de ustedes, en que este Congreso es el más pluralista que hemos tenido desde el 82 hasta acá. Sí. Representa a varios sectores políticos, nunca habíamos tenido esta diversidad de fuerzas políticas en el Congreso Nacional, integrado de esta manera y no dando ni siquiera mayoría simple a ninguno. Muy integrada la sociedad, se ve bien distribuido y algo elemental en esto. Yo soy del criterio de que a veces cuando vamos a entrar, se va a entrar en grandes reformas, debemos ir dosificando poco a poco. Yo sí siento que hay ambiente para comenzar a hablar y quizá sea las puertas de un buen pacto político el comenzar a hablar de distritos electorales. Totalmente. Quizás sea el tiempo de comenzar a hablar de que, por decir algo, San Pedro Sula debe estar muy bien representado, el sector de la Rivera Hernández debe estar muy bien representado, el Chamelecón, Cofradía, debe estar representado el sector de Puerto Cortés, allá del litoral, los municipios del sur de Cortés, etcétera, ¿verdad? O sea, toda esa representación por eso distritos. Que dice, y lo interrumpe, el departamento de Cortés, casi el 95% de los diputados somos de San Pedro Sula. Quiere decir que los municipios no están representados. Es correcto. Y en Francisco Morazán es igual. Igual. Nosotros quisiéramos ver, qué bueno que saliera un diputado de La Venta, ¿verdad? Del municipios del sur, de Talanga, de los municipios del norte. Exactamente, del de Francisco Morazán. Entonces, yo sí soy fiel creyente de que seguramente hay un ambiente en el Congreso Nacional y en los partidos políticos para comenzar a hablar de los distritos electorales, sobre todo en los departamentos más grandes de Honduras, ¿verdad? Para efecto de que se vean representadas la diversidad y ahí los espacios no se pierden, ahí están aún, pero sí va a haber mayor diversidad, ¿verdad? Mayor representatividad de los diferentes sectores de la sociedad, tal vez algunos departamentos donde eso es irrelevante, como mi departamento del cual soy originario, Cotepeque, por ejemplo, hay 2 diputados nada más, no hay mayor significancia, al igual que Islas de la Bahía o Gracias a Dios, pero el resto de los departamentos donde sí hay más de 2 diputados, pues obviamente que sí es necesario crear ese tipo de representación para que haya ese tema. Y en alguna medida se puede avanzar en otros temas electorales que han estado por ahí y que tal vez no se le ha dado la importancia necesaria, pero sí pueden generar la apertura en este momento para que más adelante seguramente este tema sea un tema que a la clase política realmente quiera debatirlo, quiera ampliarlo y seguramente esté dentro de un pacto político a mediano y largo plazo. Don Ricardo Urbina desde Villadela. Buenos días, don Ricardo. Buenos días, Gustavo Urbina. Gustavo, aquí la producción me dijo Ricardo. Disculpe, don Gustavo. No hay problema, no hay problema. Fíjense que el
felicito por este programa. Yo siempre soy asiduo. ¿Aló? ¿Lo estamos escuchando? Soy asiduo televidente de este foro. Muy interesante lo que mencionan sobre estas reformas y pienso que son más que imitar, son necesarias. Demasiado diputados toman decisiones por un pueblo que los ha elegido, pero no le han preguntado al pueblo si queremos reducir la cantidad de diputados. Es un tema que se está tocando ahorita a nivel de altas esferas, así como a modo de sondeo, pero nosotros los que elegimos, si te preguntan o hacen una entrevista, van a ver que más del 80% estamos de acuerdo en que reduzca la cantidad de diputados. La otra, sobre los requisitos, ¿cómo es posible? No hay que discriminar, perfecto, pero no puede ir a un poder del Estado a legislar a alguien que no tiene ni la más mínima concepto de lo que es legislar. Toman decisiones por una cantidad de personas que los eligió, pero en desfavor de estas personas que los hemos elegido. Entonces pienso que sí debe de irse ya planteando la posibilidad de hacer reformas profundas, como dijo quien en Madrid, no solo para reducir el número de diputados, es en toda la estructura, ver cómo podemos hacer más productivo al Estado. ¿Cómo es posible que alguien que llega a un puesto en un ministerio, solo porque anduvo haciendo propaganda, ya va a ir a hacer cosas como tomar decisiones en poderes del Estado que tienen mucha decisión en la vida política de una persona? Entonces, pienso que sí, debe de reformarse la cantidad de diputados y ver, no dejar un poco el pulso político, que si voy a reducir la cantidad, voy a perder aquí esto. En una democracia, sí, deben de estar representados todos, pero hay que buscar la forma de cómo estos se representen, no solo hacer el cálculo de que puedo reducir, que se va a perder la oposición. La oposición nunca se va a perder si legislamos correctamente. El que tengan una buena cantidad de diputados va a depender de que también hacen las cosas, no solo decir se pierde la oposición. Ese es mi punto de vista. Gracias y felicidades por el programa. Bien, muchas gracias. Aquí teníamos anotado por la producción El Salvador, por su extensión territorial, sí puede realizar este tipo de reordenamiento. ¿Honduras también lo podría implementar? Sí, sí lo puede hacer. Es decir, porque la ley electoral obedece a cierta cantidad de representatividad en función de la cantidad de habitantes. Eso se puede subir para reducir la cantidad. Mire, y yo decía, porque el tema es no solamente reducir la cantidad de diputados. Mire, en el Poder Ejecutivo no necesitamos 3 designados presidenciales. Necesitamos solamente un vicepresidente. En el Poder Judicial no necesitamos 15 magistrados. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos funciona con 9. Estamos hablando de un país de más de 200 millones de habitantes. ¿Y aquí hubieron 9? Y aquí hubo 9. Hasta antes de la reforma del año 2000 y ratificada en 2001. Entonces yo creo que la reforma es más allá, una reforma en el Poder Ejecutivo para tener solamente un vicepresidente. Nos ahorraríamos, y la cuestión es de dinero público, ahí 2 sueldos de vicepresidentes o de designados. Y la reforma en el Poder Judicial también de 15, no necesitamos 15 magistrados. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos funciona con 9. Y luego usted tiene un montón de dependencias que de verdad necesita una reforma. Mire, yo estoy de acuerdo en que la reforma puede ir paso a paso. Un paso fundamental puede ser la reforma del servicio civil en Honduras. Sí. Eso sí es posible hacerlo, de que ya no tengamos que estar metiendo cada 4 años o sustituyendo al personal de la administración pública en función de qué partido ha ganado. Sí. Yo creo que usted puede hacer cambios a nivel de ministerios, ¿verdad? A nivel de las cabezas, pero nosotros tendríamos que tener un servicio civil capaz, profesional, de que la administración pública pudiese seguir desarrollándose con parámetros de calidad
sin necesidad de que afecte significativamente el cambio de una administración a otra. Solo un minuto. Don Gustavo López en Choloma, buenos días. Buenos días a usted, abogado Valladares, y a los que tiene allí de panelistas. La verdad que voy a ser bastante breve porque mucha gente quiere participar. Qué buen programa. Los felicito a todos. Pero yo quisiera decirles al abogado Barrios, a ese señor que viene de Cotepeque, Madrid, y el otro muchacho que está ahí, Morán, de que ellos si son diputados, ustedes no sé si se sentirían ofendidos o molestos porque tal vez iría una comisión del Congreso a capacitarse como diputados a El Salvador, porque ustedes han dejado mucho que desear completamente. Uno aquí, como es gente sin nivel académico, ustedes son abogados, uno no tiene acceso ni al Congreso, no lo dejan pasar, hay unas barreras ahí de policía, uno no puede ni ir a conocerlos a ustedes en persona, porque ustedes uno los mira en campaña, pero ya como ustedes son diputados, ustedes no se dejan ver de uno, pues revisan los carros, y entonces para uno es más fácil llegar a donde Dios que de ustedes. Entonces vayan a El Salvador, hablen con Bukele, que les ayude, hombre, les dé una capacitación, miren, legislen para el pueblo, hombre, ustedes ganan bastante dinero, es verdad que no sé cuánto gana, ustedes ganan bastante dinero, yo gano menos del salario mínimo, y mantengo mi casa, con poco o nada, y ustedes que ganan tanto dinero con esos enormes carros que ganan, porque no vayan donde Bukele, hombre, miren la policía lo que hizo, no hay mareros en El Salvador, yo vengo llegando a El Salvador, no se sientan menos, ustedes son tan hombres como él, pero tienen que demostrarle a Honduras que ustedes tienen la capacidad. Uno se molesta de ver que ustedes ganan tanto dinero y que hacen muy poco, ustedes se reúnen pocas veces en el año y el cheque no falta, ustedes le dieron un cheque en diciembre de 100,000 lempiras a cada diputado, hace poco para la Semana Santa, nuestro cheque por ese señor que tenemos enfrente. Entonces, tanto político, tanta basura, tanta sociedad, tanta corrupción, ayúdenos, hombre, queden en la historia, hombre, vayan a El Salvador. Gracias, Raúl Valladares, que Dios les bendiga a todos. Gracias, don Gustavo. Me dice el abogado y criminólogo don Carlos Padilla, muy bonito e ideal desde el punto de vista democrático e inclusivo el asunto de los distritos electorales. El gran problema de las áreas rurales, sobre todo, es el tema informativo, porque no es posible, si buscamos calidad en producción legislativa, continuar eligiendo a personas que, según la Constitución, solo necesitan saber leer y escribir. Así es. Doctor. Yo solo quisiera mencionar acerca del tema de las elecciones distritales. Sería una reforma bastante interesante. Creo que no habría oposición en el Congreso, o no debería por lo menos haberlo, porque definitivamente fortalece lo que es la representatividad democrática, como lo mencionó el abogado Madrid. Hay diputados, en el caso de Francisco Morazán, por ejemplo, todos los municipios del sur de Francisco Morazán, el censo electoral es menor que el de una colonia en Francisco Morazán. Solo la Kennedy tiene 80,000 personas y todos los municipios del sur de Francisco Morazán no llegan a 80,000. Entonces, ¿qué hacen los políticos? ¿Qué hacen los candidatos? Se van a la Kennedy en lugar de ir y visitar esos municipios del sur, ¿verdad? Entonces, eso definitivamente se traduce en que estos municipios del sur nunca salen del subdesarrollo y no tienen esa representatividad que se necesita. Entonces, en mi caso, hemos estado en los municipios del sur trabajando en lo que es el municipio de Santa Ana, estamos ahorita haciendo una aula, ¿verdad?, con fondos de subvenciones del Congreso Nacional, y estamos fortaleciendo esos municipios que históricamente han estado olvidados. Y quisiera enfatizar en un comentario que mencionó uno de las personas que está sintonizando este programa, y es si se reduce realmente la corrupción reduciendo el número de diputados. En realidad, reducir el número de diputados no es igual a reducir la corrupción. Ojo con eso, hay que estar atentos a ese tema. Para poder reducir la corrupción, nosotros tendríamos que hablar de otras reformas más profundas a lo interno del Congreso Nacional que garanticen lo que es la calidad de los diputados. Entonces, creo que no podemos decir que reducir el número de diputados reduciría lo que es la corrupción en el Congreso Nacional, Raúl. Y seguro ahí yo le añado esto. El gran factor para reducir corrupción realmente es hacer grandes reformas en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? El Poder Legislativo en los últimos años, quizá por algunos temas de promulgación de ley, ha tenido algunos problemas algunos diputados, pero la gran reforma que se debe traducir para evitar corrupción es en el Poder Ejecutivo, y nosotros creo que el generar
un sistema, por eso traje el tema a colación de servicio civil, de mejorarlo, el cómo es el ingreso, permanencia, separación de la carrera administrativa en el Poder Ejecutivo, quizás sea el gran reto de esta administración, y a la vez generando paralelamente un sistema de integridad público. Si eso se fomenta a la par de la estrategia de probidad que tiene el Tribunal Superior de Cuentas, que no ha funcionado muy bien, pero si eso se potencia para garantizar de que el funcionario público, al tener una verdadera carrera administrativa, entrando por méritos y permaneciendo ahí por su honestidad, por sus valores, por el correcto funcionamiento, pero también verificando y teniendo una inspección permanente de que sus ingresos están conforme a lo que tiene con su salario y mantiene un correcto desempeño, creo que eso va a marcar quizá lo que ha habido antes y lo que puede ser un después dentro de la administración pública. Creo que esa puede ser la gran reforma, a la par de otras reformas que pueden haber en el legislativo, que puedan ayudar en el tema electoral. Y con esto quiero atar este tema de los diputados, licenciado Valladares, con el tema de que la clase política, y ahora ustedes dos que son diputados y que están acá, no olviden las grandes reformas electorales que aún están pendientes. Pero que esas reformas electorales quizá marquen el camino de que pueda haber un pacto político para efecto de no dejar esto para el año 2024, que vamos a estar a las puertas de las elecciones internas y primarias, como es la aprobación de la ley procesal electoral, estos temas que pueden entrar en la esfera de la elección por distritos, el tema de las reformas de los alcaldes, de la elección por alcaldes, u otras reformas que pudieran llevar a cabo ahí, que puedan al pueblo hondureño dejarlo con una mayor satisfacción, dejarlo con una mayor entereza de todos estos temas, y quizá ese tema del salario de los diputados suplentes sea un gran tema que deben de revisarlo. Quizá los diputados suplentes deberían de ganar su dieta al momento de integrar nada más el hemiciclo legislativo por sesión, y quizá ahí se le haría se le haría menos daño a Honduras, y las arcas del Congreso Nacional y del presupuesto tendrían una mejor disponibilidad. Don Oscar Sánchez, San Pedro Sula. Don Oscar, buenos días. Buenos días, licenciado, y buenos días a sus panelistas. Lo escuchamos. Sí, mire, el tema está perfecto. Este tema tiene que ser un tema tomado seguidamente y de una forma amplia. La reducción del número de diputados es perfecta. La forma o la reforma para elegirlos es lo que se debe de cambiar. Uno de sus panelistas dijo de que le gustaría de que una persona de la venta llegara a ser diputado. ¿Cómo podría ser una persona de la venta llegar a ser diputado con la forma como los eligen actualmente? Si usted necesita, usted sabe perfectamente, todo mundo sabemos que necesitamos, la gran mayoría, aportar 2 millones de lempiras para poder que el partido por el que vamos a ser electos nos den el chance de poder ser diputados. Desde ahí ya van con la corrupción. Otra cosa, licenciado, el diputado no debería ser electo más de 2 veces, ¿verdad? Igual como la presidencia debería de haber reelección, pero debería de haber una reelección alterna. Muchos dicen, ya habiendo sido presidente, me están quitando el derecho a ser electo. No, ya fue electo la primera vez, ya tuvo su oportunidad, y si no pudo hacer nada por este país, afuera. Igualmente los diputados, si ya fueron electos por 2 veces, que le den chance a otro, porque con esos jugosos salarios que ellos ganan, de esa manera podríamos ir sacando un montón de gente que está en la miseria, en la lipidia. ¿Por qué? Porque ellos son los únicos que se aumentan el sueldo, y debe de ser el pueblo el que les diga cuánto debe de ganar. Un diputado, un funcionario público, no debe de ganar más de 50,000 lempiras. Ni la empresa privada tiene la capacidad de pagar lo que ellos toman, porque eso es, toman, se ponen un salario, no lo pone el pueblo. Pero mire qué lindo, licenciado, que cuando vamos a las elecciones, ahí sí, el pueblo es el soberano, pero cuando ya son electos, ya no vuelven a ver al pueblo. El pueblo ya no es soberano, el pueblo es papo, el papo.
porque ellos hacen lo que quieren en sus curules, van, no van, otra cosa, licenciado, muy notable. Esto es como cuando vamos a la escuela, al colegio, a la universidad. Ningún diputado, una vez estando en el hemiciclo, debe de andar para arriba y para abajo caminando, ni mucho menos tener un celular en la mano. Tener el celular en la mano. El director de la orquesta le dice, señores, aquí venimos a trabajar, todo mundo alzar sus celulares. Esa es a trabajar. No van a trabajar, trabajan un ratito, tienen un montón de privilegios. Y todavía cuando están allá adentro, pasan con los celulares para arriba y para abajo. Buenos días. Ojalá que mis, notificaciones les sirvan de algo. Buenos días, abogado. Yo solamente quisiera contestarle a don Gustavo de Choloma y a don Oscar Sánchez de San Pedro Sula. Agradecerles definitivamente sus observaciones. A don Gustavo, mire, en la democracia y en un sistema republicano como el nuestro, y uno de los elementos del Estado de Derecho es la separación de poderes. Claro. Y entonces no hay que confundir la política de seguridad del gobierno, la política criminal del gobierno, que le corresponde primordialmente al Poder Ejecutivo, no le corresponde al Congreso Nacional. Los diputados y las diputadas del Congreso Nacional no determinamos la política ni de seguridad ni la política criminal del Estado. Esa es una potestad que le da el artículo 245 de la Constitución al Poder Ejecutivo, en este caso a la Presidenta de la República. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo, que nosotros desde el Congreso Nacional sí podemos asegurar darle las herramientas a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a los órganos de investigación, al Poder Judicial, digamos, asegurarnos que en el presupuesto esté la dotación económica suficiente y necesaria para que ellos puedan realizar sus actividades. Pero, don Gustavo, yo con todo respeto, yo respeto el proceso que está siguiendo de reforma El Salvador, por supuesto que no lo comparto, se está poniendo en precario la democracia, a lo mejor esto que estoy diciendo no es tan popular, pero yo lo que tiene el presidente Bukele en este momento es una concentración de poder que es muy peligrosa para la democracia. De hecho, esta reforma la hace precisamente porque él tiene control tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial. Estamos de acuerdo que ha habido una reducción en la criminalidad en El Salvador y eso lo celebramos y lo reconocemos, ¿verdad? Y además es un reto para nosotros y el Poder Ejecutivo poder, digamos, sacar los elementos más valiosos de esa política de seguridad con algunos elementos propios de que no pase la violación de los derechos humanos. Pero tampoco nosotros tenemos una realidad totalmente distinta en Honduras, ¿verdad? Y vamos a seguir nuestros propios procesos. A don Oscar, y decirle a don Gustavo que, y yo quiero reconocer esto en el presidente del Congreso Nacional, el Congreso hoy es de puertas abiertas. Don Gustavo, usted puede llegar al Congreso Nacional hoy y decir, quiero entrevistarme con el representante del departamento de Cortés, en mi caso Ramón Barrios, y nosotros lo vamos a recibir. Hoy se puede hacer eso en el Congreso Nacional de la República. Don Oscar, igualmente, mire, yo quiero dejar demostrado que la mayoría normalmente la gente piensa que los congresistas trabajamos esa transmisión de la sesión. En nuestro caso particular, por ejemplo, yo llego a las 8 o 9 de la mañana todos los días al Congreso Nacional, soy presidente de 2 o 3 comisiones y me voy hasta las 11, 12 de la noche que terminan las sesiones. Así que créame que sí trabajamos bastante. El celular a veces es una herramienta de trabajo ahora. Bueno, aclaremos, trabaja gente como usted, hay otros que no hacen nada y no llegan. Sí. Claro. Es la verdad, pues, y eso es de décadas aquí en Honduras. Eso es importante recalcarlo. Sí. Pero digamos, con el doctor que estamos en una comisión de derechos humanos, seguimos trabajando. Mire, que estamos de vacaciones y yo estoy trabajando en el Congreso, igual el doctor. Somos vecinos de oficina. Así que estamos trabajando. Pero bienvenida las críticas, las observaciones, don Gustavo y don Oscar, y las puertas del Congreso están abiertas para ustedes como ciudadanos de este país. Antes de ir a Ciguatepeque, ir a la pausa, don José Enamorado de Ciguatepeque, también me dicen, un día toque el tema del Parlamento Centroamericano. Don José, adelante, por favor. Buenos días, un saludo a todos ahí. Interesante el tema, lo felicito. Ojalá que
no solo sea una parte como de campaña política, ¿verdad? Sino que en verdad se traduzca en resultados a la hora en el Congreso. Yo pienso que más que reducir los diputados, lo que se debe reducir son lo que se les paga, la cantidad de dinero que ganan, ¿verdad? Y pagarles por productividad, por trabajo, ¿verdad? Yo entiendo al abogado Barrios, ¿verdad? Si él está entregado en comisiones, en trabajo, pues tiene que ganar, ¿va? Y tiene que ganar ingresos que compensen, pues, su vida o lo que pueda ganar él en su área privada, ¿va? Pero no pagar en general a todos igual, ¿verdad? Aquellos que trabajan y los que no trabajan, ¿verdad? Debe de ser en base al trabajo que hacen. Y esa chabacanada que se hizo en el periodo pasado a los suplentes darle las mismas facultades de los principales, ¿verdad? Eso debería de ser lo primero que se debe de derogar, porque yo creo que eso sí lo pueden derogar los diputados actuales, de quitar esa situación de los suplentes. Eso el pueblo hondureño pues lo estamos viendo pésimo, pues, que tanto los que lo hicieron, pero los que están hoy no hacen nada por quitarlo, ¿verdad? Así que sin quitarles mucho tiempo, ¿verdad? Un saludo y espero pues que todo se haga en función del bienestar del pueblo, ¿va? No solo a la hora de hablar de política, ¿va? Sino que en esas sesiones exigir que las cosas se hagan de la mejor manera. Un saludo, feliz día. Bien, voy a abordar otros temas ya para retirarnos rápido. Se dice que el legislativo, a pesar del receso, ya se habla de las elecciones del fiscal general. ¿Lograrán acuerdos en el Congreso? ¿Van a conseguir acuerdos para la ley de justicia tributaria? Doctor. Bueno, es un gran reto el que tiene el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, para poder llegar a los consensos necesarios para poder aprobar estas leyes que están en el Congreso Nacional. No llegar a consensos para poder elegir al nuevo fiscal general sería romper ese orden constitucional que ya establece la elección de un fiscal general, y esto hundiría al país en una profunda crisis sobre otra crisis en la cual ya está el país en este momento. Entonces, es un gran reto que tiene el presidente Redondo. Yo creo que sí, yo soy optimista, diputado Barrios, abogado Kenneth, y yo creo que sí se van a llegar a los consensos para poder elegir el fiscal general. Creo que la ley tributaria también hay un ambiente muy positivo dentro del Congreso Nacional, creo que sí se va a poder, pero lo que realmente me preocupa, y esto quiero dejarlo claro, es la derogación de los 3 decretos que el presidente Redondo anunció en el Congreso Nacional. La derogación del 116-2019, que representa el Fondo Departamental, del 57-2020 y el 93-2021 creo que son decretos en los cuales el Partido Nacional blindó lo que es el delito de lavado de activos, desapareciendo lo que es la figura de lavado de activos en las personas jurídicas, y de esta manera están saliendo muchas personas que lavaron activos de las cárceles de nuestro país y están quedando con deudas pendientes con la ley. Entonces, esos son los decretos que realmente nos preocupa a la mayoría de los diputados y a la población hondureña, y creo que este es un llamado a las diferentes bancadas para que colaboremos dentro del Congreso Nacional y logremos y lleguemos a los consensos necesarios para poder derogar esos decretos que son lesivos para la población y que abren una puerta grande para que delincuentes hoy estén saliendo libres. No, y con usted hoy, ¿qué piensa la sociedad civil? Mire, licenciado, el tema es el siguiente. Yo quiero pensar que la clase política va a tener la madurez necesaria para sentarse en el Congreso Nacional y llegar a los pactos necesarios para crear una agenda legislativa que sea pluripartidaria, porque si seguimos en el mismo camino, muy difícilmente puede haber resultados que satisfagan al pueblo hondureño. Debe haber un espacio para los proyectos de ley del Partido Liberal, debe haber un espacio para los proyectos de ley del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras y el Partido Libertad y Refundación también, para que incluya sus principales proyectos que están en agenda y crear obviamente esa agenda legislativa donde todos sean inclusivos, estén pluralistas y avance el país, y avance hacia el camino que todos deseamos, y obviamente dentro de esa agenda está la elección del fiscal general y fiscal general adjunto.
yo no creo que pueda haber una crisis si llegado el 1 de septiembre no se elige al fiscal general, si llegado a esa fecha no hay consensos, porque en base al artículo 80 de la ley orgánica del Congreso, pues seguiría el actual fiscal, las actuales autoridades seguirían, y obviamente pues permitiría que siguiesen platicando las fuerzas políticas para llegar a un consenso. Hablan de representatividad, quieren verse representadas las 3 fuerzas en el Congreso, en el Ministerio Público, veremos qué pasa, van a seguir platicando. Creo que hablaban en algún momento, cuando firmaron algún pacto político a inicios del año, de hacer reformas a la ley del Ministerio Público. Sí. También eso pasa por ese consenso. Vamos a ver a qué llega. Lo que sí estamos claros es que la Junta Proponente debe hacer su trabajo. Y el 30 de julio debe remitirle la nómina de 5 nombres al Congreso Nacional. Después será ya el espacio del Congreso Nacional para que tenga su tiempo para hacer este tema. Pero sí esperamos que obviamente el trabajo de la Junta Proponente se lleve a cabo sin mayor sobresalto en este mes y medio, tenga el espacio para autopropuestas y haga las 4 etapas de curricular, conocimiento, entrevistas y pruebas de confianza, y llegue el 30 a la lista al Congreso. Luego, después, esperamos que tengan... Abogado, pero aquí va a ser lo mismo de siempre. Así como fue electa la Corte, es que yo veo ahí a organismos de sociedad civil que proponen esto, lo otro, pero es paja. No, yo lo he dicho. Los diputados son los que van a decidir quién va a ser el fiscal. No, licenciado Valladares. No, yo sé que usted sí, pero estoy hablando, cuando yo escucho eso, de sociedad civil, paja. No. Que esto, lo otro. Entonces, láncense de diputado y es que los diputados van a elegir. No, yo sé que usted es aterrizado en eso, pero los diputados, estos 2 señores que están ahí, van a elegir. Claro, por supuesto. Ya hay nombres y apellidos. Mire cómo se le estaba riendo el abogado Barrios. Ya dan nombres y apellidos en el ambiente. Yo les he dicho, hacen mal porque contaminan el proceso, porque es prematuro, y a la gente buena ya no quiere participar porque ya saben que hay nombres y apellidos. Mire, y con esto voy a cerrar mi participación acá para darle espacio al diputado Barrios. Mire, yo le pregunté una vez a un amigo que me dijo, fíjate, me dice que me voy a lanzar para magistrado de la Corte. Le digo yo, excelente, le digo. ¿Y sabe por qué lo voy a hacer? Porque ya me hablaron, me dijo. ¿Ya me hablaron? Ya me hablaron, me dijo. Excelente, le digo, entonces va al proceso, sí. Allá me dijo, ¿te acordás que te dije que me habían hablado? Sí, fue electo magistrado. Entonces, obviamente... No, si hay personas que de repente nadie sabe, no aparecen y de repente participan en esas cosas. Porque ya les hablaron, ¿verdad? Entonces, obviamente es así, y uno sabe, y en esta política uno trata de hacer los postulados de que se cumpla la ley, uno trata de llevar adelante este proceso y de recomendarle a la clase política que trate de llevar este proceso, que no contaminen a la Junta Proponente y que se haga un buen papel. Pero uno no es neófito en esto. Uno sabe al final que es una elección política, que el Congreso Nacional es el que tiene la última palabra, pero uno solo les pide que lleven a los mejores hombres o a las mejores mujeres de Honduras, porque en el Ministerio Público el 100% de fiscales que hay, muchos tienen 25, 30 años de carrera, y si llega un político al que no le tienen respeto, hay una crisis institucional. Entonces, por lo menos los políticos les pedimos que lleven a personas que tengan una especie de respeto y conocimiento en derecho penal en el país. Eso es lo que nosotros pedimos. Y yo no quiero satanizar la decisión que tomamos los políticos en el Congreso Nacional de la República. En los Estados Unidos, la propuesta la hace el presidente de la República, tomando parámetros partidistas. Es decir, si hay un presidente demócrata, normalmente manda al Senado candidatos liberales en este sentido. Igual lo hace el Partido Republicano. El presidente Trump puso 2 magistrados de la actual Corte Suprema de Justicia, y por eso las decisiones conservadoras que está tomando tienen que ver con decisiones políticas. O sea que eso no hay que tenerle miedo. Mire, más bien yo sí reconozco que nuestro proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y de elección de fiscal general cualitativamente tiene mejores elementos que el de los Estados Unidos. A lo mejor parezco pretencioso con lo que voy a decir, pero vea, aquí hay una junta que nos va a mandar 5 candidatos. Lo pensé. Mira, aquí hay una junta que nos va a mandar 5 candidatos. No, pero es que a veces nos minimizamos con los procesos. Y mira, a mí me parece democrático lo que hicimos con la Corte Suprema de Justicia. Hay una junta que nos mandó 40 candidatos, y de esos 40 nosotros elegimos. Nosotros no tenemos que ver nada ahorita con estos 5 candidatos a fiscal general. Esta oportunidad del proceso
lo lleva la Junta Proponente. Aunque a veces se contaminan en las juntas. Pero es la Junta Proponente, sí, no el Congreso Nacional de la República. Eso cabe Nosotros, la responsabilidad de nosotros tiene que ver con los 5 candidatos que vamos a elegir, pero no con los que va a elegir la Junta Proponente. Y a mí me parece que ese espacio donde la sociedad puede tener alguna participación a través de la Junta Proponente es bastante democrático. Yo me parece que el Congreso Nacional en este segundo semestre debe demostrar una madurez política. Creo que ya lo tuvimos en la elección de la Corte Suprema de Justicia. En términos generales, la sociedad civil ha dicho que fue un buen proceso, que hay cosas que hay que corregir, por supuesto, que tenemos retos para la próxima elección, pero tuvimos un buen proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia. Es un punto partido. Tenemos 2 retos importantes: la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, pero sobre todo estos 3 decretos que combaten la corrupción. Yo quiero decir una cosa: solo la elección del fiscal general no va a garantizarnos, digamos, que la persecución penal pública que hace el fiscal general en nombre de la sociedad va a garantizar el combate a la corrupción. Dada la estructura de corrupción en Honduras, yo soy de los que creo que necesitamos la CICIG para que coadyuven el esfuerzo que hace la Fiscalía General del Estado. Y hay que derogar esos decretos que impiden la persecución penal. Por eso es el vínculo. Estos 3 decretos son fundamentales para que cuando venga la CICIG, no cuando venga la CICIG ahora, que vengan la Comisión de Exploración, diga, muy bien, están mandando mensajes positivos para que nuestra permanencia aquí pueda garantizar y coadyuvar en el proceso de desmontar las estructuras de corrupción. Sí, están creando el ambiente propicio. Me parece que tenemos que tener la madurez política, sobre todo llamo a el partido de oposición que tiene mayor cantidad de votos, que es el Partido Nacional, para que nos acompañe al Partido Libertad y Refundación, al Partido Salvador de Honduras y al Partido Liberal en la derogación de estos 3 grandes decretos. Sería un buen mensaje de que mandaríamos como Congreso Nacional a derogar por unanimidad estos 3 decretos en el Congreso Nacional. Pero probablemente, y no quiero ser irresponsable en decirlo, pero habrán personas que tienen cuentas pendientes y estarán en una situación con un conflicto de intereses entre derogar estos decretos y su realización como diputado. Entonces, ese es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, diputado Barrios. Sí. Y en la elección del fiscal general, lo que le dije, está bien que haga su proceso la Junta Proponente, pero ustedes en el Congreso nombrar a fiscal general y fiscal general adjunto personas que sepan derecho penal y que sean respetados por los fiscales. De esa manera se va a consolidar ese mandato y vamos a tener 5 años buenos de persecución penal en el país. El abogado Kenneth solamente dice que tenga conocimientos de derecho penal. Esto es importante para los ciudadanos y ciudadanas que nos están viendo, porque el mandato del constituyente en la Constitución de la República es que el fiscal general, digamos, ejerce la acción penal pública. Es el que acusa en Honduras y acusa en nombre de todos nosotros. Nos representa, es el abogado penalista de toda la sociedad. Entonces debe ser un especialista en derecho penal. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo debe ser el fiscal? ¿Qué aspira usted? Nos vamos. Gracias, doctor. Conclusiones y esa pregunta. ¿Qué piensa? Bueno, en términos generales, nosotros como Partido Salvador de Honduras esperamos que el Congreso Nacional, bueno, y sobre todo este es un llamado a la Junta Proponente para ser muy minucioso con la revisión de estos perfiles, de estas personas que se están postulando, que están proponiendo para poder ser fiscal general y fiscal adjunto dentro del Ministerio Público. Nosotros como Congreso Nacional vamos a elegir estas personas dentro de las personas que nos mande lo que es la Junta Proponente. Entonces el llamado es para la Junta Proponente, y en relación al tema que nos trajo a discusión el día de hoy, quiero mandarle un mensaje al pueblo hondureño claro, breve y conciso. Sin importar la cantidad de diputados, sin importar el salario que ganen los diputados, lo importante es la calidad de diputados que están llegando al Congreso Nacional. Y la responsabilidad es de la población hondureña de elegir minuciosamente los mejores hombres y mujeres que nos van a representar en el siguiente proceso electoral. Así que la responsabilidad es del pueblo hondureño. Nosotros desde el Congreso estamos haciendo lo que podemos, pero al final es el pueblo hondureño quien decide quiénes son los que llegan a este poder del Estado. Gracias, doctor. Muy gentil por haber participado esta mañana. Abogado Kenneth. Pues en efecto, sobre el tema principal, Raúl, de esta mañana, pues decirle que obviamente
Creo que la reforma a los temas electorales en el país, sobre todo reducción de diputados, no es un mal tema. Creo que toda la sociedad hondureña está consciente de que quizá abone al país, pero en el marco de una reforma integral en el cual vaya consigo también una reforma en los sistemas de ingreso de todos los funcionarios públicos en el país, su permanencia y su integridad pública, sobre todo, pero nunca eliminando los conscientes electorales y los residuos, porque soy un fiel defensor del derecho de representación de las minorías en el país, que también deben de ser escuchadas. Y obviamente en la elección del fiscal general, que nosotros esperamos que la clase política elija al mejor hombre y a la mejor mujer, no necesariamente solo viendo al color político. Sabemos que eso obviamente no vamos a poder apartarlo de ahí, pero que sea un hombre que sepa, que tenga valores éticos y morales y que represente y enaltezca a Honduras en ese cargo, porque nos va a representar a todos. Gracias. Cerramos con el abogado Barrios. Muchas gracias, don Raúl, y a los colegas que han estado con nosotros. Agradecerles a los ciudadanos y las ciudadanas que nos hicieron observaciones, críticas el día de hoy a los diputados en el Congreso Nacional. Las tomamos muy en cuenta. Yo creo que es muy sentido la reducción de diputados en el Congreso Nacional. Pero estoy de acuerdo con el abogado Kenneth, el abogado Madrid, que debe hacerse, digamos, en el marco, que por sí sola la reducción no garantiza la eficiencia en la administración pública. Debe hacerse en el marco de una reforma integral, de reforma administrativa, con la reforma de la ley del servicio civil, para tener una administración pública con recursos humanos capaces e independientes, pero también una reforma a nivel del Poder Ejecutivo para que se eliminen los 3 designados presidenciales y tengamos una sola vicepresidencia. Podemos también desde el Poder Judicial trabajar con menos cantidad de magistrados y magistradas y efectivamente concentrarnos en el Congreso Nacional en el trabajo legislativo y sobre todo llegar a los consensos, porque hay que aprovechar la oportunidad que este Congreso represente en este momento, como nunca antes en la última década del país, el corte transversal de la sociedad hondureña. Bien, gracias. Así está la vida política del país. Que tengan un buen viernes.